día el de hoy, de veras. Un día muy especial para todos nosotros. Como mexicanos celebramos mucho este día, pero creo que necesitábamos, estoy seguro que Dios pues nos dé entendimiento de lo que celebramos, para poder honrar con sabiduría, para poder honrar conforme Dios nos ha pedido que se honre a quien debamos de honrar, y en este caso es a nuestras madres. Vamos a ver el tema de hoy, que se llama instrumento de vida y sacrificio. Déjenme poner el cronómetro para que no me pase, porque luego me paso y se pasa todo. Permítanme, ya estamos. Muy bien, instrumentos de vida y sacrificio. Si son tan amables, acompáñenme a Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27, por favor. Cuando estén ahí me indican, si son tan amables. ¿Ya están ahí? Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora, ¿qué dice? El discípulo la recibió en su casa. Miren, hermanos, Dios puso algo en el corazón para esta enseñanza. Hoy vivimos tiempos donde somos testigos muchas veces de la falta de respeto, de la falta de honra, de la ingratitud que hay sobre las personas de edad adulta. Hay mucho desprecio, hay muchas relaciones familiares que están rotas, que se debilitan, y consecuencia de eso el tejido social está como está. Mucho de esto es parte de eso. El maltrato, el desprecio y la burla hacia ellos, hacia las personas de tercera edad, se ha convertido en algo normal. Hoy vemos por la tecnología videos donde yo he visto como que retos, según de hoy, de la juventud. He visto cómo pasan y empujan a los adultos mayores y salen corriendo, o infinidad de cosas. Y entro de esta manera, o me introduzco de esta manera, porque sin duda Dios tiene un cuidado especial sobre las personas mayores. Tiene un amor especial sobre ellos y tiene mandatos específicos sobre nosotros para honrar a ellos. Yo creo que esto ni siquiera es accidental, ni es algo que nos agarre por sorpresa. Esto es algo que la misma Biblia habla, y de alguna manera proféticamente Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y luego dice algo bien importante: desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Por qué digo importante? Por el tema que estamos tocando. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero ¿qué? Pero negarán la eficacia de ella. A estos, hermanos, pregunta: ¿esos tiempos ya pasaron? ¿O esos tiempos son estos? ¿Estamos de acuerdo? Hoy vemos eso. Pero yo quiero que entendamos, porque el título dice instrumento de vida y sacrificio. Quiero que vayamos entendiendo por qué este título Dios lo da. ¿Por qué le llamamos así a nuestras mamás, a la madre? Un instrumento de vida y sacrificio. Escucha, no es como un adjetivo poético. Ay, qué bonito. No. Esto es una realidad espiritual y natural diseñada por Dios mismo hacia las mamás. ¿Por qué instrumento de vida natural? ¿Por qué es un instrumento de vida, natural y espiritual? La que la madre, escucha, es el único canal que Dios diseñó para dar vida. ¿Escucharon? El único,
la madre. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el diseño de Dios, la mamá, la mujer. Ese es el único, no las distorsiones que se ha hecho. En lo natural, ella presta su cuerpo, lo digo de esta manera, por favor, permítemelo decir así, su sangre y su aliento para que un nuevo ser sea formado. Es un milagro biológico donde Dios deposita el soplo de vida en el vientre de la mujer. Eso es en lo natural. En lo espiritual, la madre no solo da a luz no solo da a luz un cuerpo. En la mayoría de los casos es el primer altar donde un niño escucha el nombre de Jesús. Ella es el instrumento de vida espiritual en la mayoría de los casos. Eso es cuando ella siembra la palabra, cuando ella ora sobre la cuna, cuando ella modela el carácter de Cristo en el hogar. ¿Recuerdan a Eunice y a Loida? ¿Se acuerdan? Cómo ellas hicieron su papel que estoy mencionando con Timoteo y lo que generó en Timoteo después. Ya lo vimos. La madre, hermanos, es el vehículo que Dios usa para pasar la estafeta de la fe de una generación a otra. Es el primer contacto. No es la responsabilidad, porque ya por eso los varones vamos a tener nuestras reuniones. Pero es un instrumento verdadero. Pero también le llamamos instrumento de sacrificio. ¿Por qué, hermanos? Porque la maternidad es la expresión, escucha, más cercana al concepto bíblico del sacrificio vivo. Desde la concepción, la madre comienza a morir a sí misma para que otro viva. Su tiempo ya no es suyo, sus sueños se entrelazan con los de su hijo y su comodidad es sacrificada en el altar del sacrificio diario. Amén. Bueno, este sacrificio no es una carga penosa para la madre que ama, sino una ofrenda voluntaria, al igual que Cristo se entregó por la iglesia. Por eso la madre se entrega día tras día por el bienestar de su simiente. Por eso, hermanos, cuando hablamos de honrar a nuestra madre, estamos reconociendo el sacrificio que ella aceptó realizar para que nosotros recibiéramos vida. Tú y yo, todos los que estamos aquí somos hijos, todos, pero algunas son mamás ya y algunos somos padres. Pero es verdad que empezamos a ser hijos, a valorar a nuestras madres o padres cuando eres padre. Te das cuenta de que no hay límites. Te das cuenta que no hay manera de decir estoy cansado. Te das cuenta que hay un sacrificio real, con amor y con entrega. ¿O no, mamás? ¿Papás? En medio de esta realidad que vivimos, todo esto es la introducción, tranquilos, donde el mundo está en caos. Y yo no me queda duda, cuando escribía esto y he estado mucho estudiando y viendo todo cómo está alrededor de la sociedad, por qué se está desmoronando, por qué hay tanta violencia, por qué hay tanto caos, por qué hay tanto abandono, por qué hay muchísimas cosas, por qué hoy se aman más a los perros que a los seres vivientes, por qué hay infinidad de cosas. Yo digo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está habiendo? Miren, una de las mayores, yo creo que, y Dios me mostraba que uno de los mayores impactos que tiene la sociedad por esto es por la falta de honra a las personas de edad avanzada. Hay una falta de honra ahí. Y ellos necesitan ser reconocidos por algo que Dios ha puesto en sus manos, y necesitan ser reconocidos por quienes ellos han dado la vida, en este caso nosotros. Y ahorita vamos a entrar al orden, porque, hermanos, cuando nosotros entendemos esto, que la celebración de este día, en especial de las madres, cuando es bien entendida, se convierte, escucha, en una declaración contracultural. No estamos cayendo en las cuestiones mundanas y ahora mira, estos ya están del lado secular, ya están cayendo en la cuestión esta del Día de las Mamás. ¿Para qué? Puro consumismo. No, hermanos, escucha la palabra de Dios. Nos tenemos que convertir en una declaración contracultural, un testimonio bíblico que le dice al sistema actual: nosotros sí recordamos, nosotros sí honramos,
nosotros sí valoramos. Eso es lo que debemos hacer. Amén. Hermanos, esta es la manera en que podemos modelar el amor de Dios. No podemos modelar el amor de Dios. Digo, si no lo conocemos, si no conocemos a Dios, no podemos modelar el amor de Dios. Pero olvidarnos de esto, de estos instrumentos, siendo cristianos, hermanos, pues algo está mal. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios y no amo a lo que Dios que fue el instrumento que Dios usó para darme vida? Dice primera de Juan 4, 7 y 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor, que dice, es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, ese amor que habla la palabra de Dios no es el amor del mundo, no es el amor de que si me das yo te doy, que si me hablas yo te hablo, que si me... No, ese amor convencional es por pura conveniencia. El amor de Dios es un amor sacrificial, es un amor decidido por convicción. Por lo tanto, cualquier acto nacido del amor verdadero, lejos de que tengamos en nuestra mente de que esto es una celebración secular, ¿sabes qué es? Es una evidencia de que la presencia de Dios está en nosotros y practicamos ese amor. ¿Se entiende? Honrar entonces a una madre con amor sincero es entonces una manera, escucha, de hacer visible el carácter de Dios en la tierra. Es una manera de hacer visible. ¿Y por qué empiezo así, hermanos? Porque, ¿sabes? Hay una carga que muchos traemos o traíamos o traen, o no sé, hablo en general. Y por cuestiones propias del contexto cultural donde vivimos y donde crecimos y donde estamos en el país, tenemos ese miedo de honrar a nuestras mamás, porque pueda distorsionarse y pueda parecer idolatría o pueda caer en veneración. Y tú sabes, no, hermano, Dios no está peleado con la honra, es un mandato de Dios. Pero por eso, para entender esto, hermanos, porque necesitamos estar verdaderamente conscientes, espirituales de lo que Dios ha mandado, pues necesitamos escuchar su palabra. No necesito escuchar al mundo, necesito escuchar a Dios. La palabra de Dios es la que tiene que dirigir bien el cómo yo debo de honrar, a quién debo de honrar. Escucha Mateo 15:4. Jesús mismo nos está enseñando. Recuerda esa introducción, Mateo 15:4. Porque Dios mandó diciendo: honra, ¿cómo dice, hermanos? A tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, ¿qué dice? Muera irremisiblemente. Eso está muy fuerte. ¿O no está fuerte? ¿Quién lo está diciendo? No lo está diciendo un youtuber famoso, no lo está diciendo un coach ahí. No, lo está diciendo Dios. Viene de la boca de Dios, del corazón de Dios. Muera irremisiblemente. Qué tremendo está eso. Esta declaración del maestro no solo confirma el valor del respeto hacia los padres, sino que establece que honrarlos es una instrucción directa de Dios. ¿Escuchaste? Es una instrucción directa de Dios. Por eso, hermanos, eso Dios lo ocupó para ponerlo en mi corazón. 10 de mayo, domingo, qué tremendo. Vamos a aprender de Dios, porque es Dios quien nos dirige, es Dios quien gobierna nuestras vidas, nuestros pensamientos, cómo hacer todo. Es mi obligación, mi responsabilidad, que cada cosa que se enseñe aquí en este púlpito no solo toque el sentimiento, sino que esté cimentada en la roca, en la palabra de Dios. Y en base a esto, hermanos, pues vamos a desarrollar. Y bien, vamos a empezar, hermanos, porque quiero que veamos lo que iniciamos en el versículo base, que lo tocamos al inicio y lo vamos a estar desarrollando durante el tiempo de la enseñanza. Fíjense, estamos leyendo en Juan 19, 26, 27. Lo leímos al inicio y vimos cómo Jesús, lo vamos a proyectar en la pantalla, y vimos cómo Jesús en la cruz, en el momento más doloroso y crucial de su vida y de su misión redentora, Jesús no se olvida de su madre. Es en el momento más doloroso. Dice la palabra de Dios que al ver a María y al discípulo amado junto a ella,
le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego al discípulo: ahí tienes a tu madre. Les dije que esto lo vamos a ir desglosando durante la enseñanza. Pon en tu mente en el momento en que está dando estas palabras nuestro Señor Jesucristo. Pon el momento y piensa o imagínate en el momento de estar en la cruz, que yo sé que lo has visto, a lo mejor en películas, a lo mejor en, no sé, en diversas ilustraciones. Pero ahí Jesús está en el momento de agonía más grande que pudiera haber pasado. Pero esto nos revela muchas cosas. Enfocados a la enseñanza de hoy, nos revela cuánto valor le daba Jesús a la relación de madre e hijo. ¿Escuchaste? Hoy vamos a aprender de Jesús, ¿eh? Él no delegó su cuidado a cualquiera. Escucha. Él se aseguró de que María quedara bajo el amparo de alguien que le amaría y le respetaría. ¿Qué podemos obtener de esto, hermanos? ¿Qué podemos ver de esto? Que si Jesús, mientras cargaba el pecado del mundo ahí en la cruz, tuvo tiempo para su madre, ¿cómo podríamos nosotros considerar no darle un tiempo a nuestra madre? ¿Cómo? Porque llega hoy y claro, hoy es el día y es el único día que la voy a visitar, o es el único día que le hablo en todo el año. Y si voy con tiempo. 45 minutos, vámonos. La honra no se limita a palabras, a intenciones. La honra se manifiesta. La honra se hace palpable. Se expresa con actos visibles. Escucha, porque a lo mejor todavía en nuestra mente hay: no, pero es que el 10 de mayo lo inventó un hombre y estamos cayendo en lo secular. Yo voy, no. Escucha, si un día al año se convierte en el catalizador de esos actos, entonces hay que redimir ese día. Hay que santificar ese día para dar gloria a Dios por lo que me ha enseñado de honrar a mi madre. Y ese día lo uso para honrar a mi madre. La honra, hermanos, no se queda en intención, es acción. Lo que todo fue, lo quizás fue diseñado este día comercialmente o estratégicamente, pero nosotros con el Espíritu Santo y con la sabiduría de Dios podemos consagrar ese tiempo para dar gloria a Dios en obediencia a un mandato que Él me dijo: honra a tu padre y a tu madre. Por lo tanto, lo que comenzó como costumbre o tradición, yo lo puedo volver como testimonio para la gloria del Señor. Porque escucha, hermano, escucha por favor, porque ese momento, cada detalle que tú le expreses a tu madre, cada palabra sincera que salga del corazón realmente, o cada abrazo que le puedas dar, escucha por favor, todo esto puede ser una semilla sembrada en el alma de una madre que quizás ha esperado durante años sentir que su esfuerzo fue reconocido. ¿O no, mamás? Sí. ¿Sabes, hermanos? Necesitamos quitarnos mucho la rudeza, la estructura, y amar como Cristo. Jesús explicó muchas veces, porque tú puedes decir: no, es que yo a lo mejor yo honro a Dios y pues, sí, mi mamá la amo, pero ella pues no conoce al Señor y yo voy y está escuchando su música y todo es puro paganismo y yo no me contagio y no. Yo creo que todos pasamos por esa etapa, pero es hora de que tengamos un corazón sensible a la voz de Dios. Mateo 5:17 dice Jesús: no pienses que he venido para abrogar la ley
y a los profetas. No, he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en ese cumplir, ¿sabes qué está incluido? El mandamiento de la honra. No. Por eso cuando honramos y amamos a nuestras madres, estamos cumpliendo con algo que está en el corazón de Dios, hermanos. Yo tengo que redimir ese tiempo. Si hoy ocupo ese día porque así está, bueno, tengo que redimir ese tiempo, ese día. Le doy gloria a Dios por lo que me permite hacer, dando gloria a Dios por esto. Miren, hermanos, yo se los puedo asegurar porque conozco y tengo mamá. Para las mamás no les importan los fuegos artificiales, no les importa si trajiste bandas, si trajiste mariachis, si trajiste un camionet. No, a lo que la mamá le importa es verte. A lo que la mamá le importa es que le hables. A lo que la mamá le importa es que estés ahí. A lo que la mamá le importa es tocarte. Es un abrazo sincero. La pregunta es, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? Jesús en la cruz no dio largos discursos. Solamente sus palabras dirigidas a su madre fueron suficientes para cambiar su futuro, para asegurar su bienestar, para dejarla en el mejor cuidado, con el amor verdadero. Quien la respetara, la honrara y la siguiera guiando en la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, el día de hoy de las mamás no es un día secular para nosotros. Es un día donde podemos tomar la orden de Dios y honrar a nuestras madres. Y eso es obediencia a los mandatos de Dios. Eso es obediencia a los mandatos de Dios. Si Jesús en la cruz la honró, ¿qué deberíamos de hacer tú y yo si somos discípulos del Señor? ¿Cuántos discípulos hay de Dios aquí, de Jesús? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿No lo mismo? ¿O hay excusas? ¿O dice el Señor, sí, pero si no hace esto, si no tiene esto, si no tiene? El Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice cómo estén, en qué condiciones estén, ni que tengan, ni que no tengan. La instrucción es honra. ¿Cuántos dicen amén? Quizás por nuestra mente, y aquí entro en un poquito más, porque tú puedes decir, no, lo que pasa es que yo la honro, pero pues de eso a que yo la adore, no, o sea, porque yo solamente a Dios, ¿ok? Vamos a ver las diferencias entre honrar y adorar. ¿Sale? Y esto es una sección vital, hermanos, porque debemos de tener una salud espiritual libre. Entender esto, hermanos. Parece mentira, pero se tiene que enseñar. O sea, porque dices, pues eso es sentido común. Sí, pareciera. Uno de los argumentos más comunes contra esta celebración es que pudiéramos decir que como que hay algo encubierto de idolatría, porque tú sabes el contexto, ahorita vamos a entrar a eso. Y algunos temen que dedicar un día aquí en especial desplace que estamos adorando a la madre en lugar de a Dios. Y esta preocupación, hermanos, no es cristocéntrica. Es un celo, según doctrinal, pero mal enfocado, mal concebido. Es cierto que Dios solo pide la adoración para Él, y eso lo dice Isaías 42:8. Escucha, Dios es contundente. Dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza, ¿qué? A esculturas. Es decir, la adoración es rendir el corazón, la voluntad y la obediencia suprema a Él. Es la entrega total del alma a quien se reconoce como soberano, creador y redentor. Y esto es algo que tenemos que entender, hermanos, porque muchas veces nosotros, a veces los papás o las mamás, o a veces los esposos, o a veces las hijas, es que mi mamá es mi adoración, es que mi hijo es mi adoración, es mi adoración. No, Dios es claro, pero por eso vamos a aprender adoración y honra. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿Sí se entiende? Dios es digno de recibir nuestra alabanza más alta. Jesús mismo reafirmó esto en Mateo 4:10. Dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás.
El lugar designados para los padres es la honra. Es la honra. Y esto, la honra no implica deificación ni rendición espiritual total. La honra es un reconocimiento de respeto, de gratitud hacia quienes Dios ha asignado un papel especial. Hermanos, sí, Dios condena la idolatría con severidad, sí, sí. Pero Dios ordena directamente: honra a tu padre y a tu madre. Desde el Decálogo. Si expresar amor y honra fuera idolatría, hermanos, estaríamos ante una contradicción entre la Biblia. Y no lo es. Dios no se contradice. Lo que Dios condena es que algo o alguien sustituya su lugar. ¿Se entiende, verdad, hermanos? Sí, se entiende. Así es que nosotros debemos de entender esto, hermanos, porque si no entendemos esto, cualquier forma de reconocimiento humano fuese idolatría, y deberíamos de condenar el respeto, por ejemplo, a los pastores, a los gobernantes, a los maestros. Pero hay algo claro que Dios manda y lo confirma. Romanos 13:7, Pablo dice: pagad a todos lo que se deban, al todo el que debas, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto. Y luego dice: al que ¿qué? Al que honra, honra. Hermanos, yo sé, lo entiendes porque sé que lo entendemos. Nuestro corazón es en qué sentido estamos haciendo lo que estamos haciendo. Dios sabe cómo está nuestra gratitud. Dios sabe si es en obediencia. Dios sabe si ya nos pasamos en una elevación desmedida hacia honrar, a glorificar, hacia venerar. Ahorita vamos a entrar. No. Jesús nos está dando una orden. Jesús es claro, hermanos. Incluso Jesús pone el orden de prioridades en nuestras relaciones personales. Él nos dice quién va primero en nuestra orden de prioridad. Escucha Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Hermanos, a mí me maravilla esto porque Jesús nos está enseñando hasta amar a nuestras mamás. Hoy en especial estoy hablando de ellas, con una honra en el orden de Él, en un mandato de Él, en un entendimiento de Él. Él lo está mandando. Jesús nos está enseñando, hermanos. Y en un grito desde la cruz, Él está dando una instrucción para que entendamos nosotros, los que somos sus hijos, los que somos sus discípulos, a ver cómo Él, de una manera que tú dices: no puede ser, hasta ahí en la cruz no se olvidó nunca de nadie, ni de nada, y mucho menos de su madre. Estas palabras, hermanos, que acabamos de leer en Mateo 10:37 no promueven el desprecio hacia los padres, tampoco. No. No es algo como que ahí está Jesús ya. No, es una orden de prioridades. El amor de Dios debe estar por encima de todos. Y ahí es donde tenemos que empezar a equilibrar nuestra orden de prioridades. ¿Cómo estamos enseñando nosotros, papás, mamás, a amar a Dios sobre todas las cosas? Nosotros tenemos que ser sabios en cuando, no, hijo, hoy tenemos que ir a la iglesia. O sea, ¿cómo, de qué manera nos vamos a sostener si ni abrimos la Biblia en la semana? Digo, estoy hablando al azar porque no pasa eso, Ni abrimos la Biblia, ni oramos. Ya comemos por la rapidez y porque como venimos corriendo y vámonos y ya ni damos gracias a Dios. Pues vamos a la iglesia. Obviamente eso no tiene que pasar. Obviamente tenemos que ser padres sabios, madres sabias, sensatas, de dar el orden de prioridad. Es Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hermanos, cuando celebramos a nuestra mamá desde ese amor puro, sincero, no la colocamos por encima de Dios, sino que estamos honrando lo que Dios estableció como un mandato, como un diseño de honrar a nuestros padres. Y aquí vamos un poquito más hacia adentro, porque entre la honra y el culto, ¿qué debo de evitar? Porque yo debo de evitar cualquier forma de
tergiversar esa honra en un culto que sucede. Y se los dije, venimos de ese contexto cultural, venimos de ese contexto donde se nos enseñó muchas veces a sobrevalorar, sobre honrar, por así decirlo. Y escucha, cuando se le atribuye a una madre cualidades que solo le pertenecen a Dios, cuando se le ora, se le adora o se le venera como si fuera una mediadora entre el hombre y el Creador, entonces se cruzó la línea. Y esto nos lleva directamente, sí, al pecado de idolatría. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí lo entienden? ¿Sí? Hermanos, no adoptamos costumbres sin filtro. No, nosotros los cristianos tenemos que ser sabios, tenemos que discernir. No acostumbramos costumbres sin filtro. Aplicamos la verdad bíblica para mostrar que en Cristo todo puede ser santificado, cuando no nos hace faltarle a Dios en nada. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ahí es cuando, ese es uno de los equilibrios perfectos para poder entender lo que estoy haciendo. Con lo que estoy haciendo, ¿puedo darle gloria a Dios? Y esa manera es cuando tú puedes contestarte: ¿esto que hago le da gloria a Dios o a quién le da gloria? Y esto nos da una respuesta y nos da un entendimiento. Y yo sé que de que tú entiendes que cuando dije de que cuando se le ora, cuando se le adora, se le venera, estamos cruzando la línea. Y yo se los dije, venimos de un contexto donde se ha distorsionado a una mujer bíblica y se ha sobreelevado la estima de ella y se llega a venerar, a adorar. ¿Sabes quién es? ¿Quién? María. María, a la que Jesús le dice madre, mujer, le dice: mujer, he ahí a tu hijo. María ha sido objeto de mucha controversia por los siglos. Algunos han elevado su imagen a niveles de adoración que contradicen la centralidad de Cristo como único mediador. Primera de Timoteo 2:5 nos dice algo muy importante para tener en el central. Acuérdate que entramos a otro, un poco más hacia adentro. Dice: hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo mismo. Cuando llegan a esos niveles de adoración, pues estamos faltando a lo que Dios dice. Otros, por temor a la idolatría, han silenciado la importancia de María en la Biblia, reduciéndolo solamente a un personaje biológico, sin la relevancia espiritual que ella tiene. Pero nosotros tenemos que ver el equilibrio perfecto, hermanos. ¿Y dónde lo vemos? ¿Dónde podemos encontrar el equilibrio perfecto de María? Lo vemos en Jesús primero, en la palabra de Dios lo vemos. Vemos cómo Jesús se relacionó con ella, la honró y la amó, pero nunca permitió que su lugar fuera confundido con el trono de la divinidad. ¿Se entiende? Abusados, hermanos, pónganme mucha atención, no se distraigan, por favor. Miren, desde Lucas 1:28 dice: el ángel Gabriel le llama muy favorecida. Y entrando el ángel, ella estaba y dijo: salve, muy favorecida, el Señor contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Por favor, quiero comentar algo a esto. Esta no es una exaltación divina, no, sino un reconocimiento de la gracia soberana de Dios. María misma, escucha, María misma en su humildad lo confirma en su cántico, conocido como Magnífica. Lucas 1:46 al 48. Fíjate cómo lo reconoce María. Ella no se presenta como digna de alabanza. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado, ¿qué, hermanos? La bajeza de su sierva. Desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Escucha, María no se presenta como digna de alabanza, se presenta como sierva. Ella fue el instrumento para encarnar al Verbo, pero no la fuente del poder eterno. La naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo no provenía de ella. ¿De quién venía? De Dios, del Espíritu Santo. Por favor, estoy poniendo en el equilibrio para que tengamos presente cómo honrar y cómo no rebasar esos límites. Así es que
¿Cómo podemos ver y aprender de Jesús esto, hermanos? Es muy claro. Miren la Biblia, fíjense. Juan 2 nos habla acerca del primer milagro que hizo Jesús en las bodas de Caná. ¿Se acuerdan del primer milagro, verdad? Ante la falta de vino, María le dice a los invitados: oye, ya se acabaron. Juan 2 dice los invitados: oigan, se acabó el vino. No. Y le dice a sus discípulos: vayan y pregúntenle y díganle a Jesús, hagan todo lo que Él les dice. Y Jesús le dice a María: ¿qué tienes contra mí, mujer? Aún no ha venido mi hora. Nuevamente vemos la palabra mujer. Quiero decir algo, en ese contexto cultural, la palabra mujer era de honra, era de respeto. Viene desde un contexto semítico. Desde ahí viene la palabra mujer, de honra, de respeto, una posición de autoridad en el hogar. Y fíjense, aquí Jesús afirma que su ministerio, con lo que le contesta, no estaba sujeto a agendas humanas, ni siquiera a la de su madre. Sin embargo, vemos, cuando tú lees Juan 2, vemos que Jesús termina realizando el milagro. ¿Sabes por qué? Escucha por favor. Porque la honra no anula la obediencia a la voluntad del Padre. Jesús honró la petición sin comprometer su misión divina. La honró. Esto es importante tener en sustento, Otro ejemplo, Mateo 12, el 46 al 50. Acuérdate en qué estamos. Estamos en el momento de por qué yo honro a mi madre, pero no rebaso los límites. Y si estoy por primera vez, debo de conocer esto, porque debo de saber que a Dios solo se le adora, a Dios solo se le exalta. Mateo 12, 46 al 50 es un pasaje muy conocido también, porque mientras Jesús hablaba a la gente, se acerca su madre y sus hermanos que estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí ¿qué? Mi madre y mis hermanos. Fíjense, hermanos, esto no es una negación del vínculo sanguíneo, sino es otra vez las orden de prioridades, una revelación de que los lazos espirituales prevalecen. ¿Se acuerdan de la enseñanza que tuvimos cuando vimos que vamos a tener que los que nos estamos aquí, que aunque nos caigamos mal, nos vamos a ver allá arriba? Prevalecen. Jesús no rechaza a María, enseña que ni siquiera el parentesco con él la eleva por encima de los que son fieles a Dios. Eso está enseñando, hermanos, para tener un equilibrio perfecto. No la deshonra, pero tampoco la coloca en una posición que solo le corresponde al Padre. ¿Se entiende, verdad, hermanos? ¿Por qué estoy viendo esto, hermanos? Porque es esencial para nosotros como creyentes que si Jesús honró a María sin rendirle culto, si la amó sin convertirla en objeto de veneración, si la cuidó sin atribuirle atributos divinos, entonces nosotros debemos de aprender de ese ejemplo. ¿Cómo estoy honrando a mi mamá? ¿Cómo estoy honrando a mi mamá? O somos como esos fariseos que llegaron al templo y que le dijo: no, eso no te puedo dar, mamá, porque ya es corbán para la iglesia. ¿Se acuerdan? Que era corbán, que era dedicado al Señor, pero no pudo darle. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque no entendían lo que era el amor, la honra. La honra legítima hacia una madre no se convierte, hermanos, en idolatría cuando lo entendemos y lo conservamos dentro de los límites de Dios, de la gratitud, el respeto, el reconocimiento. Hermanos, no compiten con Dios. No, es necesario hacerlo. Es necesario que como hijos la honremos, la respetemos, la valoremos, le agradezcamos. Por eso título: instrumentos de vida y de sacrificio. Su sacrificio, su amor, todo, su entrega, su trabajo. Hermanos, es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien.
Y muchos, cuando tú entras a su vida y empiezas a indagar por qué está esta situación y te das cuenta que no hay honra hacia el padre, hacia la madre, pues Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca. Y aquí entramos todos, todos somos hijos. Y los que tenemos de alguna manera pues todavía nuestra mamá en este caso viviendo, pues gracias a Dios, pues tenemos esa instrucción de Dios de honrarla. Pero seguimos con Jesús y seguimos viendo como en ese momento más agudo del sufrimiento, cuando Él estaba y la redención de la humanidad colgaba ahí en ese madero sangrentado, Jesús no olvida a su madre. Yo quiero que entendamos esto, hermanos, porque Jesús en ese momento de tanta presión, de tanto estrés, de tanto cansancio, de tanto agotamiento, no se olvidó de su madre. ¿Qué tendremos que hacer nosotros, hermanos? Porque mira, aprendiendo de Jesús, Él no invoca sobre María un rol sobrenatural, no la coloca sobre un altar, no la proclama mediadora, la honra hasta su último aliento de Él, como mujer, como madre. Por eso ahí en esas palabras se encuentra la respuesta a nosotros para ver si nosotros tenemos que hacerlo con nuestros padres. María, hermanos, es una figura que debemos de veras reconocer bíblicamente y darle el orden que Dios le dio. Verla como una mujer tremenda, ¿no? Soportar el dolor de ver a su hijo ahí en la cruz no es cualquier cosa. Si una mamá, cuando está un hijo sufriendo por temperatura, que no le baja la temperatura, cuando llega a temperaturas de 40, fiebres, ¿qué sucede con la mamá? ¿Sí o no, mamás? ¿No te angustia? Mucho, ¿verdad? Y estás ahí clamando y pides oración y dices, Señor, y empiezas a clamar y les dices, por favor ayuden a mi hijo, ayúdenme en oración, mi hijo tiene temperatura, está muy mal. ¿Qué más cuando un hijo está perdido? ¿Qué más cuando un hijo se ha ido de la casa? La mamá sufre, padece, pero vemos la entereza de María, pero vemos a Jesús dándole su posición terrenal, la correspondiente. La Biblia no muestra a María como una figura a la que debemos dirigir nuestras oraciones. No aparece intercediendo desde los cielos ni recibiendo títulos que le corresponden únicamente a Dios. Pero sí aparece como una mujer obediente, digna de respeto y una mujer de ejemplo de humildad y fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros vemos después de la ascensión de Jesús, después de su ascensión con el Padre, vemos en Hechos 1:14 a María en una posición en conjunto con los de la iglesia. Dice, todos perseveraban en aquellos días, dice, todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esta imagen es suficiente para comprender, hermanos, que su lugar era ahí, terrenal. Una mujer de fe, honrada por Dios, amada por su Hijo y recordada con la iglesia con respeto, pero jamás con adoración. Cuando celebramos el Día de las Madres, no estamos construyendo un altar ni a María ni a ninguna mujer, hermanos. Estamos siguiendo el principio que Jesús y la instrucción misma de Jesús y de Dios nos dio: honra a tu padre y a tu madre. Así es que, hermanos, si Jesús no lo hizo, no despreció a su madre, no la silenció, no la ignoró, al contrario, la incluyó, la protegió y la respetó y proveyó lo necesario para que ella pudiera estar bien. ¿Qué tendremos que hacer tú y yo, hermanos? Aquí es donde nosotros entramos a nuestra autorreflexión. Cada uno, aquí no se trata de juzgar a alguien.
Cada uno, tú y yo, hemos cometido errores a lo largo de nuestra vida en la honra a nuestros padres. Cada uno lo ha hecho en la medida de cada uno, vaya. Pero hoy es un buen día para redimir eso y poder entender que este mandato de Dios va más allá de lo secular, de un día establecido por el mundo. Dios quiere que mi corazón esté alineado al de Él, en amar a mi madre como Él me amó a mí, honrarla y respetarla como Él me ha dado mi lugar, como un hijo de Él. Efesios 5:25 dice que Cristo amó a la iglesia, y una iglesia que no era santa, no era pura, no era limpia, como no lo es hoy, y nos ama y nos provee y nos mantiene, nos sostiene. Y ese mismo Cristo nos dice: honra a tu madre. ¿Cómo me voy a contradecir con algo que si se estableció en el mundo como un día? ¿Cómo me voy a contradecir? Pero me voy a contradecir si solamente es ese día, el único día que lo hago. Ahí sí, es el único día que la reconozco. Y sabes, es cuando el panteón está más lleno. Es cuando las cartas, las lágrimas y todo está ahí derramándose. ¿Ya para qué? Hebreos 9:27. No, ¿ya para qué? Es ahorita, es cuando las tenemos en vida. Y sí, a mí me confronta. ¿Por qué? Porque aquí no nos paramos en el montículo de la perfección. Es porque todos adolecemos en algo. Y sabe Dios por qué manda esta enseñanza. Sabe Dios por qué quiere un pueblo que verdaderamente cumple el consejo completo. No solamente una parte, no solamente doctrinal, no solamente teológico, no solamente se amen los de la iglesia. Empiecen por los de casa. Empiecen a amarlos. Empieza a dar ese testimonio. El amor de Dios no se contradice con el amor a una madre. La fidelidad doctrinal, escucha, no requiere dureza emocional. Porque, ¿cómo hay dureza emocional? No, hermanos. No. Vemos a Jesús moviéndose. Vemos a Jesús dándole a la mujer su reivindicación. Mujer, ¿quién te acusa? ¿Quién está libre de pecado? Mujer, vete y no peques más. No se hizo ni desfiles, no pintó paredes, no derribó, no destruyó nada, ni edificios, ni nada. Con palabras dadas por él, reivindicó a la mujer y nos dijo a nosotros el valor que tiene la mujer para él. Tan grande es así que en 1 de Pedro 3:7 le dice a los hombres: ¿quieres que tus oraciones no tengan estorbo? ¿Cómo cuidas a tu mujer? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo la cuidas? Y estoy hablando de las mamás, de las mujeres, pero aquí vean el valor que tiene la mujer para Dios. Vean la mujer cómo tiene su cuidado. Tranquilas mujeres, no están solas. Mamás, no estás sola. Dios te ama. Dios sabe el cuidado que tiene contigo. Sí, a lo mejor tienes un marido áspero, grosero, todo rudo, pero sabes, Dios tiene un cuidado especial contigo. Tú sigue entregándote al Señor sin desear que el Señor haga su justicia. Tú camina en obediencia con la fe hacia el puesta en Cristo y sus ojos puestas en Él. El Señor se encargará. Esta enseñanza va enfocado hacia tener esa honra hacia quien merece honra. Necesitamos honrar a quien debe de ser honrado. Hermanos, a veces te preguntas: ¿por qué estoy como estoy? Y Dios te dice: ¿cómo tratas a tu mujer? ¿Cómo tratas a tu mamá? Y viene la respuesta. Y eso es esencial y básico. Este es el ABC del cristianismo. Dice: pues por eso están los cielos cerrados. Las ventanas de los cielos que quieres abrir y declarar y decretar y pactar están totalmente cerrados porque eres muy rudo, porque eres muy frío, porque eres muy testarudo. La defensa de la verdad no exige frialdad del corazón, hermanos. Necesitamos entender que la honra para nuestras madres es un mandato de Dios. Necesitamos saber que honrar no es adorar, que honrar no es idolatrar. Honrar es agradecer, honrar es reconocer,
Honrar es respetar y honrar es amar. ¿Cuántos dicen amén? Quiero concluir para los que están en línea, que lo bueno de los que están aquí, ya ven, por eso es lo bueno de los que vienen. Porque la celebración del día de hoy tenemos que vivirla desde este equilibrio, hermanos. Si nuestro corazón está centrado en Dios, si yo tengo una relación real, genuina con Dios, yo voy a amar, voy a respetar, voy a honrar, voy a cuidar, voy a proveer. Hay muchas cosas que incluye la palabra honra, cuidar, respetar, honrar, amar, proveer, estar. Pero mi relación directa con Dios es mi relación directamente proporcional horizontalmente. Si mi relación es errónea con Dios, yo tengo una relación errónea con los demás. Eso es seguro. Si mi relación con Dios es genuina y verdadera, real, tengo que tener una relación real. Tengo que entender lo que es amar. Tengo que entender lo que es soportar. Tengo que entender que Dios me ha mandado a honrar. Oye, pero es que tú sabes cómo está ahí. Sé sabio. Sé sabio, que Dios te dé sabiduría. Ve y hazte presente, mamá. Y estoy orando por ti, mira, mamá. Y tienes que pedir perdón, hazlo. Hazlo. Limpia tu corazón delante de Dios y ponte a cuentas con Dios. Pero ponte a cuentas con quien debes de hacerlo. Si tu honra es un fruto de obediencia, hermanos, de verdad va a haber bendición. Pero de obediencia genuina del corazón. Porque tú vas a reflejar el amor de Cristo, y en el amor de Cristo no hay pecado. No hay pecado. En el amor de Cristo no hay límite. Haz lo que tienes que hacer, haz lo que te toca. Como hijo, como hija, aprendamos a honrar lo que Dios nos ha dado como instrumentos de sacrificio de vida. ¿Cuántos dicen amén?